Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque en esta noche, Señor, podemos apartar este momento para enseñar tu palabra y compartir con otros de lo que tú nos has dado. Bendito Dios, que tú seas exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar entonces con una pregunta y los hermanos, tanto que están presentes como los de Zoom, quiero que participen. La pregunta que vamos a hacer para abrir este estudio a manera de introducción es, ¿qué es predicar? ¿Quién me dice qué es predicar? ¿Qué es predicar? Vamos a ver, los hermanos de Zoom o los hermanos que están aquí, si tienen una idea más o menos de qué es predicar. Hermano, ¿Qué es es, predicar? es Dios proclamar, bendiga a nuestra hermana Kenia que está entrando. Qué bueno. Bienvenida. es ¿Qué es explicar, predicar? explicar y Albaneris aplicar. nos escribe aquí en el chat, dice que predicar Está silenciado, mire. es anunciar las buenas nuevas de la No, palabra hablar, de nosotros Dios. hablamos allá, hablamos allá. Por eso, mamá, que mamá, no, mamá, no. ¿Qué es predicar? Déjeme. Proclamar la palabra de Dios. Todos estos son sinónimos. Anunciar, proclamar, compartir la palabra de Dios, exponer el mensaje de Dios a su pueblo. Lo que ustedes han dicho así está muy correcto. Todo esto tiene que ver con la predicación. Hay aplicaciones, celulares. Yo no sé si usted tuvo un celular de los Alcatel, habían unos que eran de los grandes, Alcatel, que no tenían cámara, solamente era para llamar. Pero ya esos celulares ya quedaron atrás, ya quedaron desactualizados, o sea, desfasados, ya ni siquiera están creando piezas, componentes para ellos, obligando a la gente a que se mueva a lo moderno, porque si no uno se queda allá atrás. Y esas aplicaciones necesitan una actualización, pero en cambio, la Biblia, la palabra de Dios, no necesita actualizaciones. La Biblia tiene un mensaje claro, diáfano para todos los tiempos y en todas las edades. Entonces, como ustedes han dicho, predicar es anunciar, proclamar el mensaje de la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver cómo debemos predicar. Esa es la otra pregunta. ¿Cómo debemos predicar? Pablo le escribe a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. En base a estos versículos, ¿cómo debemos predicar? Vamos a ver. ¿Cómo debemos predicar? Van los hermanos de Zoom, los hermanos que están aquí. O sea, ¿cuál es el mensaje que debemos compartir? Se debe compartir es el mensaje del Evangelio y bueno, lo más sencillo que se pueda para que la gente lo pueda entender. Debemos compartir. Repita, hermana.
Correcto. Bueno, la hermana Gildalia dice que debemos compartir el mensaje lo más sencillo que se pueda para que la gente comprenda. Pero ¿cómo debemos predicar conforme a lo que dice el pasaje? Bueno, aquí dice que se predique la palabra del Señor, o sea, que estrictamente debemos apegarnos a la Biblia, o A la sea, Biblia, el mensaje de el la Biblia. mensaje de la palabra y no experiencias, Ujú, ujú. ¿verdad? Entonces, se debe predicar apegado 100% a la palabra del Señor, Correcto, ¿verdad? correcto. Y sí, de una forma clara, como decía la hermana, yo pienso que también debe ser de una forma clara para que la audiencia entienda el mensaje, Por ¿verdad? supuesto, Pero por tiene que supuesto. ser estrictamente la palabra del Señor, La- el, apegarse a la Biblia. el mensaje bíblico, correcto. Entonces, fíjese que Pablo comienza y le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo. Es como si fuera un mandato solemne. O sea, es un mandato bajo juramento. Y ahí la palabra te encarezco es diamartiromai, que significa conjurar solemnemente. Lo primero que debemos saber es que estamos delante de Dios. Delante de Dios. Y el primer oyente es el Señor, que nos está escuchando, lo que estamos hablando de Él. Predicar la palabra del Señor es un gran privilegio. No a todos se les concede ese privilegio. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Dice Dios a los impíos. Tomar tu nombre. ¿Por qué? Porque ese mensaje fue encomendado a su iglesia. Predicar el evangelio es un llamado a los creyentes, a todos los creyentes en todos los tiempos y en todos los lugares. Ahora dice Pablo que ese Señor juzgará tanto a vivos como a los muertos. Fíjese, wow, es tremendo esto, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Entonces, como ustedes han dicho, el Señor nos ha mandado a predicar su palabra, no la nuestra, a proclamar un mensaje que sea contundente, que sea preciso. La hermana puso aquí en el chat una palabra, deja ver, una palabra íntegra, con coherencia, un mensaje coherente, con verdad. Y hay diversas maneras, ¿verdad?, de nosotros presentar el mensaje, porque no debe ser monótono. Usted puede utilizar muchas maneras para ir al mismo punto. Cuando usted va para su trabajo, hay muchas maneras para usted llegar a su trabajo. Cuando usted va a cocinar, hay muchas maneras de usted preparar la misma comida. A nosotros nos gusta mucho el arroz, pero el arroz se puede hacer de diferentes maneras y es el mismo arroz. Se puede hacer con guandules, con habichuelas, ¿qué más, Chani? Con pollo y sigue siendo arroz, pero hay diversas maneras de prepararlo. Así también el mensaje. El mensaje se puede presentar de una forma coherente, de una forma atractiva, de una forma creativa, ¿verdad? De una forma que comunique, que llame la atención, pero sin perder la esencia. El contenido sigue siendo el mismo, aunque la forma puede variar de un predicador a otro. No sé si me doy a entender. Pablo le dice a Timoteo, prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta y subraya esta palabra con toda paciencia y con doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina?
Enseñanza. Y hay personas que no, y que a mí no me gusta que me hablen con doctrina, ¿no? Pero es que la palabra doctrina es enseñanza. Enseñanza, pero debe ser con paciencia. ¿Por qué con paciencia? ¿Por qué debemos predicar con paciencia? O enseñar la palabra de Dios con paciencia. ¿Quién me dice? En diferentes niveles. Correcto, todos están en diferentes niveles. Y un niño, usted tiene que ser paciente con el niño para que vaya aprendiendo. Si el niño, dependiendo de la edad, así debe ser también el tipo de enseñanza. De hecho, la escuela bíblica en nuestra iglesia la tenemos por niveles, porque entendemos que hay niños pequeños que no van a entender lo que entiende el grande. Entonces, Pero también es depende de la edad espiritual también. correcto, de la edad Sí. espiritual, o sea, llevándolo al plano espiritual, hay creyentes más maduros y hay otros que siguen siendo creyentes, pero están de leche. Entonces, hay que llevarlo al paso, al despacio, con paciencia, con paciencia. No todos tienen el mismo nivel de entendimiento también y hay que ser paciente. Hermano Carlos, ¿quiere decir algo? Muy bien, si alguien quiere comentar algo de los hermanos de Zoom, me levanta la mano y le doy la participación. Cuando usted va a la playa, ¿usted comienza por lo hondo o por la orilla? Usted comienza a entrar, mojarse primero los pies. ¿Eh? ¿Cómo es? A menos que te tiren, te lancen de un avión, ¿verdad? Pero cuando usted va a la playa, usted comienza, lo primero que se mojan son los pies. Y va entrando y el cuerpo como que se va adaptando a la temperatura. Al principio uno siente que el agua está fría y después va entrando y ya está con el agua aquí. Pues así mismo, hermanos, cuando nosotros vamos a predicar el mensaje del evangelio, tenemos que comenzar, iniciamos de lo general a lo específico, de lo general a lo particular. Y cuando hablamos de predicación, obviamente no nos estamos refiriendo solamente de preparar un sermón, de homilética, de preparar un sermón en una iglesia, sino aún en la predicación personal. Cuando usted le predica a alguien, usted no le entra así en lleno, sino que usted le va presentando con sabiduría el evangelio. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántos recuerdan a un profeta? ¿Cómo se llamó ese profeta que confrontó a David? Comienza con N. Natán. Natán. Fíjese que Natán usó una especie de introducción. Él no se presentó a David. Mira que tú eres el hijo del diablo, que tú eres el pecador, que tú eres... Espérate. Vamos a empezar por la orilla. Entonces Natán lo que hizo fue que le presentó una ilustración. ¿Eh? Le presentó una parábola. Y el mismo rey, cuando escuchó esto, él no se imaginaba que se refería a él. Él dijo, ¿quién hizo esto? Es digno de muerte. Y ahí fue que Natán le dijo, ese eres tú. Y lo confrontó. El punto está, hermano, que
Parte de la sabiduría es nosotros aprovechar oportunidades para presentar el evangelio. Tú tienes un amigo que le gusta el béisbol y está hablando de béisbol. Y tú puedes entrar a la conversación. Comienza a hablar de béisbol y termina hablándole de Cristo. O sea, son estrategias que son válidas, ¿verdad? Válidas para nosotros predicar el evangelio sin desvirtuar el contenido. ¿Qué más? Vemos que el evangelio debe ser predicado con precisión. Primero debe ser delante de Dios, delante de Jesucristo como juez. O sea que es un mandato, no es una sugerencia, no es una opción que tenemos, es una orden del Señor que nosotros tenemos que predicar su palabra. Quiero hacer otra pregunta. ¿Qué sucede si nosotros no predicamos el evangelio? Si decidimos no predicarlo. Vamos a ver, Chani, ¿qué sucede? Yo entiendo que nadie es imprescindible para el Señor. Si alguien no quiere, Dios levanta a otra persona para que lo haga, pero la palabra nunca va a dejar de ser predicada. Si tiene que utilizar Dios las piedras para hablar, como muchas veces lo ha hecho, Él las usa sin ningún tipo de problemas. O sea, por nosotros no se para el evangelio. ¿Puede una persona, esa palabra que Chani ha mencionado es importante, nadie es imprescindible? Si usted no hace lo que el Señor le está mandando a hacer, no piense que el mundo, el planeta se va a detener por usted. Dios va a levantar a un niño, va a levantar a quien sea, pero el trabajo se va a hacer. Hubo un hombre en Santo Domingo que se montó en el teleférico y cuando él se montó en el teleférico le subió la presión, se asustó mucho y dijo, me voy a bajar. Y vino un periodista y lo entrevistó y le dijo, ¿cuál fue tu experiencia en el teleférico? Dice, no, yo no me vuelvo a montar en ese teleférico. Me asusté mucho. Pero él dijo algo importante. Pero el país no se puede detener por mí. La modernidad no se puede detener por mí. O sea, las cosas tienen que ir avanzando, aunque yo no quiera. Entonces es importante entender eso. Hagamos lo que tengamos que hacer y si no lo hacemos, cosecharemos consecuencias, pero la obra de Dios tampoco se va a detener por mí. Vamos a ver, hermana Dalí. Bueno, en Marcos 16, 15 es una orden que el Señor está dando, porque Él dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, prácticamente el Señor dejó eso, esa orden. Entonces yo creo que si no lo hacemos, estamos desobedeciendo al Señor también. Estamos en clara desobediencia delante de Dios, si nosotros no lo hacemos. Pero también, si no lo hacemos, es como si no, el mundo no se va a frenar. El evangelio no se va a frenar. Dios va a levantar a otros que sí lo hagan. Saúl no obedeció y Dios le dijo, mira, yo voy a levantar a otro. Viene una pregunta para los hermanos de Zoom. Yo quiero que se animen los de Zoom que están calladitos. No sé si están haciendo cenas, si se están durmiendo, pero quiero que se animen. ¿Podemos predicar sin palabras? Por ejemplo, una persona, hay iglesias que tienen ministerio para sordomudo y le predican el evangelio a estas personas.
Y aún los cánticos, ellos se lo transmiten en un lenguaje, en su lenguaje. Pero nosotros que nos comunicamos por la gracia de Dios, que Dios nos ha dado esa facultad de hablar, de escuchar, de ver, esas son facultades que el Altísimo. ¿Podemos nosotros predicar sin palabras, sin abrir la boca? ¿Sí o no? Ah, los hermanos de Zoom, ahí está Brisilda. Vamos a ver, Brisilda. Y luego Gildalia. Amén. Yo pienso, bueno, es con nuestro testimonio, nosotros muchas veces convencemos a otros con la manera en cómo nos comportamos. Con la manera en que nos comportamos. Eso puede ser una manera. ¿Qué otra la hermana excelente Brisilda? ¿Qué otra la hermana Gildalia? Bueno, pastor, yo iba a contar, era un ejemplo. Yo tuve una compañera de trabajo que ella llegó a la iglesia y era porque el jefe de nosotros era cristiano, pero ella no era cristiana. Y ella dice, yo llegué aquí a la iglesia por el testimonio, nunca me predicó, pero yo vi que era tan correcto en su proceder que yo decía, un día le dijo, yo quiero ir a la iglesia que usted va. Y él le dio la dirección y ella llegó a los pies del Señor. Así pues. O sea, nunca le predicó, sino con su testimonio fue que le predicó. Tremendo. Gloria a Dios. Yo quiero que alguien me busque esta cita. Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1. Es necesario escuchar, la fe viene por el oír de la palabra. Es necesario predicar, pero la predicación es muy amplia y tiene, no la podemos encasillar a una sola manera. Dios no puede ser encajado por el hombre, ¿verdad? Encasillado. Dios es soberano y hay formas que sí el Señor ha traído personas a sus pies o ha llamado su atención, aunque después sea discipulado y aprenda todo el consejo. Pero vamos a ver qué dice 1 Pedro 3. Si lo tienen. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hermano Carlos, ¿qué nos puede decir ahí? Ahí hay dos cosas involucradas. Hay uno que es creyente o una que es creyente y está la palabra. La predicación de la palabra es muy importante porque tiene el testimonio de quien sí nos salva. Nuestro testimonio es como le digo, respalda, pero no salva. Lo que salva es el evangelio, el testimonio y las señales en Cristo Jesús. Ahora, nuestra conducta adorna todo esto y como decía la hermana, es un punto muy importante, pero en este caso habla de alguien que está creyendo, ya sea él o ella, alguien que está creyendo y ha sido, los que no creen por la palabra, pues por su conducta, por la obediencia a la palabra del otro. Entonces, pero hay una palabra predicada, una palabra vivida, una palabra escuchada. Correcto. Y puede ser, esa palabra predicada puede tener también un tropiezo. Y es mi vida, mi testimonio. Yo que estoy predicando, aunque yo predique la verdad, pero si no estoy viviendo esa verdad, el que me conoce, el que conoce mi vida, mi testimonio, dice, ay, no, ahí viene este a hablarme y cierra sus oídos. Entonces puede ser que lo que yo estoy diciendo es cierto, es la palabra de Dios, pero al no estar adornada, como tú dices, con una vida, un testimonio, entonces puede ser piedra de tropiezo al que escucha.
Por eso Dios es claro y la Biblia enseña que el evangelio tiene que ser proclamado, así como los sacerdotes cargaban el arca, eran los responsables de cargar el arca sobre sus hombros. El evangelio tiene que ser proclamado por su iglesia, por creyentes. A veces Dios puede usar las piedras, pero la voluntad del Señor no es que sean las piedras las que prediquen, sino los cristianos, los creyentes. Muy bien. ¿Alguien más quiere? Hermano, amén, amén, Sí. hermano. Sí. Bueno, me encantó lo que dijo nuestro hermano Carlos. Un grande aleluya por eso, porque eso es la verdad. Hermano, Amén. fíjate que el mismo Señor Jesucristo, fíjate que si nosotros vamos a Juan 5:34, él dijo esto: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, el mismo Señor Jesucristo tuvo que hablar. ¿Y quién puede señalar un mal testimonio del Señor Jesucristo? Nadie podía redarguirle, decirle, tú hiciste esta jugada mala, o hiciste esto chueco. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mire, como decía nuestro hermano Carlos, es correcto. O sea, nuestro testimonio no salva, ni va a salvar a nadie, ¿verdad? Lo único que salva es el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces te digo esto porque a veces hay mucha gente que dice, tenía unas amistades yo que decía, no, yo no hablo porque mi testimonio habla más de 1000 palabras de mí. La cuestión es que el testimonio de uno, volvemos a lo mismo, no salva. Ujú. Sí puede ser como que no sirva de tropiezo lo que nosotros le decimos acerca de Cristo a otra persona. Porque si una persona me ve a mí como maleante y le hablo de Cristo, me va a decir, bueno, ¿cómo es que tú me hablas de Cristo y mira tu vida? Entonces, esto, hermano, trata de que debemos de hablar las palabras que el Señor Jesucristo dijo, porque eso es lo que trae convicción de pecado al hombre. O sea, eso es lo que usa el Espíritu Santo, pues, las Amén. palabras que Jesucristo dijo. Entonces, si nosotros no abrimos la boca, ni soñemos que Dios vaya a salvar a alguien. Se necesita que la persona escuche en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado. ¿Se da cuenta? Es importante hablar. Amén. Eso que tú has mencionado es sumamente importante, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír. ¿El oír de qué? De la palabra de Dios, y es la base que nosotros tenemos en nuestro estudio, que Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que prediques la palabra, o sea, el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque en él hay vida. Ahora, como la cita que leíamos, 1 de Pedro 3:1, hay mujeres que sí pueden ganar a sus esposos, ¿verdad? A través de su conducta, y puede llegar esta persona a la iglesia y posteriormente ser discipulado, ser enseñado. Pero puede ser un estímulo tu conducta, tu testimonio a ese marido, o viceversa, ¿verdad? El marido hacia la mujer. Un marido que maltrata a su mujer o que le hiere, por más que le diga, mira, que vamos conmigo a la iglesia. Entonces, es tanto lo uno como lo otro. El evangelio es poder de Dios para salvación, pero ese evangelio debe reflejarse en mi vida,
Porque si no se refleja en mi vida, entonces puede ser piedra de tropiezos, piedra de tropiezo a otros. ¿Alguien más? La hermana Ana Ramírez tiene la mano levantada, ¿sí? Sí, buenas noches, pastor. Dios le bendiga a todos mis hermanos ahí presentes y lo del Zoom. Sí, es interesante lo que dice en el versículo 2, que predique la palabra, ¿verdad? En todo tiempo, porque la misma palabra es la que va a ayudar a redarguir, a reprender, a exhortar, ¿verdad? Con toda paciencia y la buena enseñanza de la palabra de Dios. La misma palabra, o sea, no hay otra cosa que decir sino su palabra, porque ella misma es la que va a hacer efecto en las vidas de las personas que le predicamos. Correcto. Y como ustedes decían, no es mi testimonio, no es mi testimonio, es la obra de Cristo en mí. Lo que el Señor ha hecho en mi vida, Él lo puede utilizar para que otros puedan ser incentivados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Dios ha mostrado su gloria a través de la creación. Por eso el Salmo 14:1 dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios a través del mundo de la creación ha hablado al hombre, pero el hombre necio no entiende. Dice que un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. La creación cuenta la gloria de Dios, pero el hombre no entiende. Entonces, ¿qué Dios hace? Le envía un mensajero, le envía un mensaje, le envía la palabra, un mensaje más claro, más específico. Pero aún así, se hace el sordo, el ciego y el mudo. Pero ciertamente el Señor nos ha enviado a predicar. Yo quiero que busquen esta otra cita en Primera de Corintios 10. Sí, perdón, Romanos 10, 15. Si lo tienen la cita, la pueden leer cualquiera que la tenga. Romanos capítulo 10. Estamos hablando acerca de la predicación. Hoy, ¿tienen la cita? Ajá, yo la tengo, pastor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Pueden leer los versículos anteriores, hermana? Desde el 14. Sí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces ahí vemos una cadena, hermana Gildalia, ¿verdad? ¿Cómo creerán? Sí. ¿Cómo creerán? ¿Cómo predicarán? ¿Y cuál es el otro? ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán si no han oído? O sea, ¿Cómo? que hay que predicar, porque ellos dicen, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán? En aquel de quien El cual no han oído. no han oído. Entonces, es importante la predicación. Entonces ahí vemos de que la predicación, aunque debe ir adornada, pero el mensaje tiene que ser audible, claro, entendible, diáfano y preciso. Entonces, Pablo le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo
y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ahí da la razón, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué tiempo es ese? ¿Ustedes consideran que estamos viviendo en ese tiempo? Y ahí la palabra sufrirán es como no resistirán, no soportarán una sana doctrina. ¿Qué es una sana doctrina? A veces se habla mucho, tenemos la sana doctrina y cada iglesia dice, nosotros tenemos la sana doctrina y aquella otra iglesia dice, somos nosotros los que tenemos la sana doctrina. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se puede considerar que una doctrina es sana? Vamos a ver, allí John. Una doctrina puede ser sana si corresponde con lo que dice la Biblia. Wow, John, corresponde con lo que dice la Biblia. Ahí está, ese un punto. ¿Qué otra cosa? Hermano Galo, una doctrina sana. ¿Cómo se puede, cuando nosotros consideramos que la doctrina es sana? Porque como decíamos, cada iglesia dice que tiene la doctrina sana. Todo el mundo dice, la mía es sana. Y la otra no, es la mía que es sana. Entonces, bíblicamente hablando, ¿cómo y cuándo consideramos que una doctrina es sana? Bueno, simplemente enseñando la verdad, enseñando lo que Dios dice. No sé, o sea, la verdad, No alterando, no alterando el mensaje. Correcto. Como tú dices, enseñando lo que Dios dice. Ni más ni menos. Vamos a ver, Chani. Yo diría que una doctrina sana es la que no tiene nada que ver con una opinión humana, sino leer la Biblia, interpretar lo que dice ahí sin salirse de ahí. Porque hay muchas enseñanzas en las que se lee un versículo bíblico, pero comienza la opinión humana, yo entiendo esto, yo entiendo lo otro, lo que quiere decir es esto, pero no es lo que tú entiendas o lo que tú puedas opinar, sino lo que Dios directamente quiere decir a través de su palabra. Entonces, cuando ya vienen los pensamientos humanos, se transforma de una doctrina sana, pasa a ser una doctrina de hombres, una doctrina humana. Entonces, es lo que vemos hoy en día. Muchos pastores, maestros, evangelistas, utilizan una opinión propia. Tú ves que leen quizás un versículo. Y se apoyan de un versículo. Y comienzan a conversar, o sea, a conversar y cierran la Biblia y vamos a conversar del tema. Y son opiniones humanas, testimonios, anécdotas de ellos, experiencias de ellos y dejan de lado la palabra de Dios. Wow, tremendo. Amén, hermano. ¿Puedo opinar? Sí, hermano Edwin Cárdenas y luego nuestro hermano Ernesto. Bueno, sí, señor. Yo estoy de acuerdo con la hermana Shani que dice que una doctrina es sana cuando lo que enseña es lo que dice la palabra, que es lo que precisamente Cristo nos quiere hablar y nos quiere mostrar. Porque en muchas iglesias sí a veces lo que uno evidencia es que se enseñan conceptos de acuerdo a lo que siente una persona, ¿sí? Alguna emoción, alguna experiencia, y eso es como que lo que en base a lo que se predica, y se toma a veces la palabra como tal vez ese faro que lo sostiene, pero en sí empiezan a hablar, como lo dicen en la palabra, fábulas, historias, cosas que a ellos se les ocurren o que ellos experimentan, y de acuerdo a esa experiencia empiezan a enseñar. Eso es una doctrina falsa. Correcto. O sea, yo puedo utilizar la misma Biblia, la misma palabra, como el enemigo de la justicia, Satanás, utilizó la Biblia diciéndole a Jesús, si eres hijo de Dios, lánzate. O sea, la puedo utilizar para manipular
las mentes de las personas, sacándola del contexto inmediato y el contexto general de toda la escritura. Vamos a ver, hermano Ernesto. Bueno, estaba observando que, bueno, la importancia de hablar las palabras de Jesús, ¿verdad? Porque el mismo Jesús tenía el máximo cuidado que él mismo decía, o sea, las palabras que yo les estoy hablando no son mías, sino de mi Padre que me envió. O sea, si él tenía el máximo cuidado, que sabemos que nunca iba a pecar, nunca iba a fallar, siendo él Dios y hombre, miramos cómo tenía el máximo de cuidado de no decir nada a él de su propia cuenta, sino que él mismo decía, las palabras que yo les doy son palabras de mi Padre. Entonces, y si nosotros no predicamos la palabra tal como Jesús la dijo, entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a provocar en el pecador que sus conciencias sean movidas? Porque acordémonos, por ejemplo, cuando le llevan a la mujer sorprendida en adulterio, ¿verdad? Ajá. Él estiró una línea recta, pues. Entonces dice que movidos o acusados por su conciencia por lo que habían oído. Entonces la importancia de ser, o sea, la palabra tal como es. Y estaba viendo también de que, bueno, se me fue esa parte, eh, eh, de la sana doctrina. Sí. Estaba viendo también que, o sea, no se van a contradecir entre los 66 libros. Ese es como un engranaje. Por ejemplo, los que saben de mecánica saben eso. Jamás se va a contradecir ningún versículo entre sí, porque es lineal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con un testigo de Jehová. Sí. Mira, son tan astutos que parece que tú lo estabas diciendo, de que usan la misma Biblia, pero te mueven comas. O una palabra te la ponen después y, o sea, el texto te da una palabra, ¿verdad? Y ya te la ponen en medio, te la ponen de último, o la de último te la ponen primero. O sea, es la misma, solo te mueven las piezas del mismo versículo, pero te cambia la idea. Te barajan Exacto, una coma y te cambió el mensaje. Hasta en eso hay que tener cuidado. Correcto. Vamos a buscar esta cita de Mateo 15, si alguien la puede buscar. 15:7, referente a lo que mencionaba el hermano Ernesto y el hermano Edwin. Gracias por su participación. Excelente. Eso es lo que queremos, que los hermanos participen y opinen con relación a este tema tan elemental. Mateo 15:7. Vamos a ver qué Cristo le reprocha a aquellos fariseos, escribas, si lo tienen. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Siga. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que mencionaba Chani hace un momento. En ese verso, pastor, que el número 3 dice, perdón, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán. Esa parte tiene más como no soportarán. No soportarán, correcto. La sana doctrina. O sea, es tan recta la doctrina que es apegada a la Biblia que tienen que agregarle más para sus propios propósitos. La prosperidad, el carismatismo, el catolicismo por milenios ha sido cambiado por cosas que no están en la Biblia, doctrinas que no están en la Escritura, dogmas que no están en la Escritura. Y les voy a decir algo, hay un plan del mismo enemigo. El plan es de decir
que la Biblia está llena de errores y que la Biblia fue escrita por hombres y muchos se han creído esto. Entonces, debemos siempre mantener la claridad, la firmeza, la certeza de que la Biblia es infalible, no tiene errores. Una cosa es un error de una imprenta, de una traducción, ¿verdad? Yo puedo equivocarme porque somos humanos. La Biblia es soplada por Dios, es inspirada por Dios, pero los que están en las imprentas imprimiendo el papel son seres humanos. Y usted puede encontrar ahí cualquier error de imprenta. Y hay gente que han venido y me han dicho, mire, ¿y esto? La Biblia se contradice. O la Biblia tiene errores. Entonces, lo grandioso de Dios es que usa hombres comunes y corrientes para que solo su nombre sea exaltado. ¿Alguien más quiere decir algo? Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Hoy en día hay muchos y la gente tiene comezón de oír, pero ¿de oír qué? ¿Qué quieren oír? La gente tiene comezón de oír. Usted le predica la Biblia, no, ya eso yo me lo sé. Entonces, ¿qué mensaje quieren escuchar? Algo nuevo, como los griegos, que siempre querían escuchar cosas nuevas. Algo que les haga sentir bien, que le acomode, que incluso es como pasarle el paño tibio así, a que te sientas bien en tu pecado. Y no, la Biblia, el mensaje de la Biblia es tan contundente que te incomoda, te confronta. Es como que te pone usted ve esa esquina, entre esas dos paredes, te mete allá, te arrincona y no tiene escapatoria, tienes que rendirte delante de Dios. Eso hace el mensaje de la palabra de Dios. Pero estos falsos maestros, como hay comezón de oír, vienen conforme a sus propias concupiscencias, con malicia, con engaños, y apartan de la verdad el oído. Mire, después que usted se acostumbra a comer saludable y a comer algo nutritivo, usted no quiere chatarra. Es igual cuando su oído se acostumbra a escuchar la palabra de Dios. Cuando usted tiene un conocimiento de la Biblia, de la verdad de Dios, y viene alguien a predicar, con solo usted escucharlo, usted se da cuenta, se desvió. O lo que está diciendo no está así. Porque ya usted conoce la palabra. Y ahí está el detalle. Por eso muchos hoy en día se apartan de la verdad. Su oído se aparta de la verdad. Primero, porque tienen un analfabetismo bíblico. Son analfabetos bíblicamente. O sea, no estudian la palabra y por eso estos maestros, con su astucia, los envuelven. Citan la Biblia, pero la hacen fuera de contexto. Vamos a ver, ya en estos 5 minutos que nos quedan, si tienen alguna opinión, tanto los hermanos de Zoom como los presentes. Milagros. Amén, pastor. Dios les bendiga a todos. Solo, no voy a dar mi punto de vista, solo voy a citar lo que dice Nancy Lee DeMoss en un libro que se llama Adornada. Pues dice que la doctrina es lo que creemos, lo que usted decía significa enseñanza, ¿verdad? Hay muchas doctrinas, pero lo que usted está tocando, la sana doctrina, ella dice que es fundamental sobre el cual construimos nuestra vida.
Ella dice que es la manera y fundamental para nuestra manera de vivir. Y dice acá, la sana doctrina es radicalmente transformacional cuando la vivimos, cambia todo en nuestra vida. O sea, pero sí, solo sí, cuando es la correcta. Correcto. Dice que la sana doctrina, dice que es un medio para mantenernos sanos y saludables. Es higiénica, es segura, siempre y cuando sea la sana doctrina. Dice que debe estar libre de errores venenosos. Como usted decía, hay un montón de enseñanzas. Vea, y es fundamental para nuestra vida y vamos a tener el concepto correcto de Dios si estamos en la sana doctrina. Como hay muchas doctrinas. ¿Verdad? Eso es todo. Muy bien. Dice, gracias hermana Milagro, muy importante su comentario. Dice finalmente el texto, el versículo 4, que apartarán de la verdad del oído. Lleve el hilo. Apartarán de la verdad el oído. ¿Y se volverán a qué? A las fábulas, cuentos. Es como yo comenzar a hacer cuentos, anécdotas, cuentos y cuentos y cuentos. Y la predicación de la palabra. El mensaje que la gente necesita escuchar, lo que va a cambiar, lo que va a transformar, lo que va Dios a utilizar, el Espíritu Santo, es su palabra. No es como martillo que quebranta piedras. Su palabra es transformadora. Por ejemplo, había un pastor que predicaba con principios bíblicos. Pero eso suena bien, pero en realidad no es predicar con la palabra. No es predicar ¿verdad? la Biblia. Ajá. Entonces, eso, cuando uno está esperando la sana doctrina, como usted dice, eso causa un sentimiento diferente, ¿no? Cuando Sí, uno está porque uno tiene discernimiento. Por eso hay que conocer la verdad para poder discernir entre el error y la verdad. Si no tienes ese discernimiento, puedes estar repitiendo una mentira o puedes estar escuchando una mentira y recibiéndola como si fuera verdad. Lo leíamos en el texto de Mateo 15:7 y 8, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. A veces hay iglesias que le ponen una serie de carga a la gente que son puros mandamientos de hombres. Y no es que en la iglesia no haya orden. Pero Pablo dice a Timoteo cómo debía conducirse en la casa de Dios. Entonces, estas son las instrucciones. Predica la palabra, enseña la palabra. Haz las cosas conforme al modelo de Dios expreso en su palabra. Dice, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo utilizo ilustraciones y son buenas las ilustraciones. De hecho, en la predicación, la ilustración es un elemento de enganche. En homilética se enseña que cuando tú vas a predicar, es importante ilustrar el mensaje porque Cristo lo hizo. Cristo se valió de ilustraciones. Le hablaba de la tierra, le hablaba de cosas que ellos conocían, de la pesca, de cosas que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Entonces eran ilustraciones que Cristo utilizaba para traer una enseñanza. Le hablaba en parábolas. Pero cuando nosotros hacemos un abuso, cuando abusamos de esos cuentos, entonces se convierte en un show, un entretenimiento y todo el mundo risa. Por eso hoy en día muchos predicadores se han convertido en payasos, ¿verdad?
comediantes. Hay uno en la televisión que es un comediante y todo el mundo risa y cuento y cuento. Y tú lo que quieres es escuchar el mensaje de Dios. El mensaje de Dios te hace llorar. El mensaje de Dios te confronta. El mensaje de Dios te cambia. El mensaje de Dios trae arrepentimiento. El mensaje de Dios no te va a dejar cómodo en una vida pecaminosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Versículo 5, terminamos con esto. Si alguien lo lee, la hermana Marta tenía la mano levantada. Si lo puede leer, hermana. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. ¿Cuáles son las obras de evangelista? Predicar a los inconversos, ¿verdad? O sea, hay un mensaje para apacentar la iglesia, los creyentes, y hay también un mensaje hacia aquellos que no conocen del Señor. Y finalmente le dice, cumple tu ministerio, esa es tu responsabilidad. Edwin Cárdenas, tiene la mano levantada. Adelante, hermano. No se escucha, Edwin. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la palabra sobrio es lo contrario a un ebrio. El que está sobrio está en sus 5 sentidos. Tiene una mente y un corazón cristalizado por el Señor y el Evangelio. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta aún las aflicciones. Muchos de estos hombres, apóstoles, evangelistas, misioneros, y en la iglesia primitiva, en tiempo de grandes persecuciones, tenían que pasar situaciones difíciles por causa del evangelio. Pero hoy hay países donde se está viviendo una persecución muy fuerte contra los cristianos. Nigeria, Corea del Norte. Son países donde predicar la palabra de Dios es un problema si lo haces de manera pública. Entonces es un llamado para nosotros a cumplir con el llamado del Señor, la misión que Dios nos ha encomendado de predicar el evangelio. Y recuerden, no importa el medio que usted utilice, la forma, no importa. Lo importante es el mensaje. El mensaje. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre, por los hermanos que han compartido, Señor, sus comentarios. Los hermanos que se han incentivado a participar de estos estudios bíblicos. Síguenos ayudando, llenándonos de gracia, de sabiduría. Prepáranos, Señor. Capacítanos para seguir proclamando tu mensaje. Escuchen o dejen de escuchar. Tu mensaje, Señor, es un mensaje relevante. Es un mensaje contundente. Ayúdanos, Señor, a siempre predicar tu palabra. A siempre predicar tu palabra. Y sigue levantando, Dios, obreros
predicadores, capacitando hombres que puedan seguir proclamando tu mensaje. Sigue sosteniendo, Señor, tu obra. Y aquellos, Señor, que se dedican, Señor, al servicio tuyo, a predicar tu palabra, que tú les sigas sosteniendo, que tú les sigas animando, que tú les sigas fortaleciendo, Señor, porque nuestro trabajo no es en vano. Tú eres un Dios justo que trae recompensa para aquellos que trabajan en tu obra. Gracias, Señor. La gloria es para ti, en Cristo, nuestro Salvador. Mira estas ofrendas, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí y los hermanos de Zoom. Multiplica, Señor, cada ofrenda para gloria de tuya. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Se pueden saludar.